la mañana de lo que en México solíamos llamar el destape. ¿Y quién le llamó? El presidente del partido. El partido Sí. era su función para decirme que el partido, otra vez, los sectores del partido se han reunido y han deliberado y hemos llegado a la conclusión de que tenemos un excelente candidato que se llama Carlos Salinas de Gortari. Yo le interrumpí y dije, al que yo me sumo, por supuesto, dele mis parabienes, ya tendré oportunidad de saludar. Punto. Con esas cosas no se puede jugar, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Los invito a esta charla. Es un lujo poder contar con la presencia de don Sergio García Ramírez. Doctor, gracias por recibirnos y por esta plática. Para mí es el lujo que me conceden al estar aquí en esta habitación, que es su casa. Gracias. En este hogar, que es un hogar feliz. Y bueno, qué lindo lugar. Es un lugar amable, con el cual estamos rodeados de libros y de cuadros y de agradecimiento por la presencia de ustedes, ¿eh? Gracias, don Sergio. Hablando de este lugar, pues está lleno de libros, de obra de arte, de historias. Yo creo que, y de mucha historia también al paso de los años con su toque personal. Bueno, sí, claro, hay historia aquí, aunque no tanta como la que yo recibo como enseñanza en su programa de televisión, ¿verdad? Es la historia complicada de nuestro tiempo, ¿no? Pero bueno, en fin, aquí hay libros. Que le ha tocado vivir momentos muy interesantes de nuestro México. En el sentido de los chinos, ¿no? Momentos muy interesantes. Me gustaría que no fueran tan interesantes, ¿verdad? A veces muy intensos. Muy intensos. ¿Verdad? Pero siempre también abriendo brecha y marcando el rumbo para muchos, porque ha sido maestro, nunca ha dejado de escribir, de producir obra importante, de pensamiento para tantos y tantos jóvenes que seguramente ha visto crecer y después multiplicarse. ¿Cómo ha sido esta parte de Bueno, ser? muchas gracias por lo de obra importante. No sé si ha sido importante o no, pero bueno, uno se va construyendo a sí mismo a través de la obra que se va escribiendo, que se va releyendo, se va uno proyectando. Pues, en fin, ese aspecto, esa vertiente de la vida, pues ha sido estupenda porque es la vertiente del magisterio, de la vida universitaria, la que comparte uno con los jóvenes, que comparten con uno su juventud, sus intereses. ¿A qué edad empezó a dar clases? Pues no es tan temprana edad, no, yo creo que, a ver, déjame acordarme, a veces hay que hacer un esfuerzo de memoria para recordar ciertos tiempos. No, pero allá por los años, pues, teniendo yo algo así como 25, 26 años. Yo acababa de salir de la Facultad de Derecho, aún no me graduaba en el posgrado y entonces se ofreció la posibilidad de una clase. Un día que fui a visitar a mi director, querido director y maestro mío, un eminente internacionalista, don César Sepúlveda, que era el director de la Facultad de Derecho, ya cuando me despedía yo de él, había sido mi maestro, me dijo, tengo 2 vacantes para el próximo año, entonces era por años, no era por semestre, para el próximo año, claro, de interinato y sujeto todo a concurso y después a oposición, si se preguntaría pronto. Me dice, ¿penal o procesal penal? O sea que ya eso me llevó por un camino, ¿no? Que además me gustaba. Y bueno, pues tomé la decisión ahí mismo, en el despacho del director, de dar clases de procedimientos penales, que además la tenía yo muy estudiada y que me interesaba, me atraía, ¿no? Y ya me instalé como joven profesor interino
de Derecho Procesal Penal. Ahí empecé. Y ahí, ese fue un momento en el que se marca el rumbo, porque después, don Sergio, tuvo usted a su cargo penales, un penal. Sí. ¿Cómo se va dando esta relación ya entre la academia y la práctica profesional? Mire, Elisa, yo siempre procuré, esto es lo más congruente con mi forma de ser y de hacer las cosas, procuré siempre combinar, comunicar estos dos sectores de la actividad, el práctico, el inmediato, la trinchera, digamos, ¿no?, con la vida académica, porque me traían las dos poderosamente. Yo cursé el doctorado justamente para hacer vida académica, porque sabía yo que sin el doctorado mi posición como profesor y como investigador en el Instituto entonces de Derecho Comparado iba a ser más complicada que si tenía yo el doctorado. Por eso estudié el doctorado. Pero el trabajo de campo de trinchera me atraía muchísimo, sobre todo en áreas penitenciarias. Mi primer trabajo en el sector público federal fue en la penitenciaría del Distrito Federal, cuando yo todavía no me había recibido de abogado, de licenciado en Derecho, quiero decir. Me ofrecieron un trabajo en la penitenciaría de la Ciudad de México, que estaba recientemente inaugurada, y entonces empecé a trabajar ahí y me fascinó. ¿De qué era el trabajo? ¿Cómo era el contacto? Es que para muchas personas podría ser algo muy impactante también, todo lo que se vive. Bueno, era impactante y era aleccionador, desde luego, ¿no? Yo era delegado, un pequeño delegado, una pequeña oficina, delegado de lo que se llamaba entonces el Departamento de Prevención Social de la Secretaría de Gobernación, que era un departamento que tenía su oficina allí en Santa Marta y se ocupaba de las libertades preparatorias, es decir, las libertades anticipadas de los reclusos que tienen características tales que conviene que salgan antes de cumplir totalmente su sentencia. Por ejemplo, de la situación de lo que llamábamos, ahora ya no se habla mucho de esto, el tratamiento del recluso, el médico, psicológico, trabajo social y demás. En fin, ese era el quehacer, como verá, fundamentalmente técnico de esa oficina. No teníamos que manejar áreas de la prisión, seguridad, por ejemplo, alimentación, educación. Pues ahí me fui preparando, estuve ahí casi 3 años, 2 años y medio, ¿verdad? Ahí hice mi tesis y me dejó una profunda huella. Después volví a trabajar en prisiones, fui director de la Penitenciaría del Estado de México, que fue para mí una preciosa enseñanza, le debo mucho al Estado de México y a ese centro penitenciario. Y luego pues me enfilé por este rumbo, ¿no? ¿Cuál era, cómo lo vivía y cómo lo analizaría al paso de los años? ¿Cómo ha evolucionado el sistema penitenciario en nuestro país en relación a su experiencia y también, por supuesto, a sus ideales, a la defensa de derechos humanos, a la defensa del Estado de Derecho? Bueno, mire, la evolución que ha tenido, la marcha que ha tenido, no me atrevo a hablar de evolución porque la palabra evolución entraña también ya un juicio de valor, ¿no? Pero, en fin, la marcha del sistema penitenciario ha sido muy accidentada. Tenemos muchas más prisiones. No tenemos propiamente una verdadera profesión penitenciaria de penitenciaristas y algunas de las ideas que prevalecieron, entonces hablábamos de readaptación social, ya no se habla de eso, se habla de reinserción social o de custodia, de seguridad. Todo eso se fue rehaciendo con el paso de los años y el resultado pues lo tenemos a la vista, ¿no? En aquel entonces no existían prisiones de seguridad máxima, por ejemplo, como tenemos ahora, ¿no? Tampoco existían prisiones abiertas todavía, como las llegamos a tener en algún momento, ¿no? Es decir, ahora se han multiplicado las prisiones y el resultado no necesariamente ha sido el mejor. Quiero ser cuidadoso porque respeto el trabajo de muchas gentes que trabajan en las cárceles y que hacen lo mejor que pueden. Pero el resultado no es satisfactorio. Tenemos muchos hechos de sangre, motines, enfrentamientos, fugas, en fin, que ponen a prueba la
calidad de las prisiones y reincidencia. Y además, hay que reconocerlo, la delincuencia ha cambiado mucho. El tipo de delincuencia que entonces teníamos, tanto la del campo como la de la ciudad, todavía había una población campesina importante, muy distinto del tipo de delincuencia que tenemos ahora, que es una delincuencia muy dura, muy ruda, muy complicada, ¿no? ¿Le tocó el cierre de Lecumberri? Me tocó el cierre de Lecumberri, o lo vamos a poner de otra manera. Me tocó la apertura de Lecumberri. Le voy a decir por qué la apertura y no el cierre. Porque estaba cerrada. Lecumberri estaba cerrada. Cierto. Había estado cerrada 75 años, herméticamente, por lo menos eso se creía, ¿no? Entonces estaba totalmente cerrada y cuando se resolvió por el presidente de la República, el presidente Echeverría en aquel entonces, un paso adelante en el sistema penitenciario, con los reclusorios preventivos, pues hizo el traslado a los nuevos reclusorios, entonces nuevos reclusorios preventivos, y entonces se abrió Lecumberri. Las puertas se abrieron de par en par, no había nadie adentro, y luego vino ya la etapa del Archivo General. En fin, no, por fortuna no se demolió Lecumberri porque es una obra que arquitectónicamente tiene un gran valor, ¿no? Es muestra de una etapa de la arquitectura penitenciaria. Y también de un momento importante de la historia de México. Bueno, por supuesto. Lo que ocurre es que se quería borrar la huella dolorosa del Palacio Negro. Es decir, había dejado en muchos, una huella muy dolorosa, ¿no? No solamente los que estuvieron presos, miles y miles y miles, sino en las familias, en la sociedad en general. Entonces se pensó, no era muy aceptado el pensamiento, se pensó que suprimiendo el edificio, pues íbamos a separarnos ya para siempre de esa historia. Las cosas no son así, ¿no? En todo caso, el edificio merecía ser conservado. Nosotros merecíamos conservar el edificio, aun cuando, claro, se pretendiera hacer algo distinto en nuevas instituciones. ¿Pensó desde joven, adolescente o incluso niño en lo que iba a ser don Sergio García Ramírez? ¿Tenía esta idea? Bueno, mire, Elisa, de niño probablemente no, el niño está inmerso en sus fantasías, ¿no? Yo pensaba en otras cosas, pensaba en las letras. Me gustaba mucho y me sigue gustando el ejercicio de las letras. De niño, de adolescente más que de niño, me gustaba escribir y escribía. Cosas que hoy diría que son horrendas, pero bueno, escribía, eso me hubiera gustado. ¿Y las tiene? Las tengo, pero me apena mostrarlas porque no son obras dignas de ser mostradas. ¿Pero qué escribía? Cuentos, relatos, artículos para las memorias escolares, ese tipo de cosas que escriben los niños o los adolescentes. Y para mi edad no lo hacía tan mal, pero claro, ahora lo veo con otros ojos y las cosas de entonces ya no me parecen tan buenas, ¿no? Bueno, ese era mi deseo. ¿Usted nació en Guadalajara? Yo nací en Guadalajara y estoy muy ufano, muy orgulloso, muy contento de ser tapatío. Pero no estoy tan contento de no haber vivido propiamente en Guadalajara porque mis estudios los hice en la Ciudad de México, o sea que fue ¿Hasta qué edad chilanguizado rápidamente. ¿Hasta qué edad vivió? No, muy poco tiempo. Mis padres en ese momento estaban casi incidentalmente en Guadalajara por razones de trabajo, ¿no? Entonces, pues yo era un niño chiquito, ¿verdad? No tengo mucha memoria de Guadalajara, de la pila en que me bauticé, de la catedral, de los alcatraces invertidos, de esa bella ciudad de mi nacimiento, o sea que no tuve esa experiencia que me hubiera gustado. ¿Y por qué esta curiosidad y ser un joven, además de talentoso, pues con esta curiosidad por las letras? Bueno, mire, a mí siempre me gustó leer y fue lo que me imbuyeron, fue lo que me pusieron en mis manos, libros. Yo fui un poco el hijo de mi abuelo, digamos, ¿no? Hay abuelos que tienen a sus nietos como hijos y hijos que tienen a sus abuelos como padres. ¿Sí? Bueno, fue mi caso. Yo tuve unos abuelos lindos, ejemplares, abuelos maternos, y mi abuelo materno, el varón, mi abuelo, pues era un hombre era un abogado al que le gustaba la lectura. Un abogado romántico, un abogado lleno de
ideas y lleno de novedades, y un gran lector. Y entonces puso en mis manos libros. ¿Cómo se llamaba? Alfredo Ramírez Corona, era un chiapaneco, un coleto de San Cristóbal Las Casas, era un coleto, ¿no? Entonces él me enseñó a leer, bueno, junto con mi abuela, que era una linda señora, él me enseñó a leer y me leía hasta que yo me quedaba dormido, y entonces él toleraba que me quedara dormido. En fin, ya estoy entrando en mucho anhelo. ¿Y su madre era chiapaneca? No, mi madre nació en Tampico, era jaiba. Era jaiba, nació en Tampico. Bueno, muchas combinaciones, qué bonito, ¿verdad? Bueno, es que en aquel entonces la gente venía de muchos lugares y se concentraba en otro, que la Ciudad de México, por ejemplo. Pero ella era tampiqueña, tenía una familia muy grande en Tampico. Ella fue periodista en una etapa de su vida. Trabajaba como reportera en el Universal. Temas sobre todo de mujeres, temas de sociales. ¿Y se llamaba? Se llamaba Italia. ¿Por qué Italia? Pues porque la familia de mi abuela, la madre de ella, era italiana. Entonces, haciendo italianos, pues le quisieron poner a su hija Italia. Conservar ese nombre, Ramírez. Esa marca de fábrica italiana. Entonces le pusieron Italia, y ella tuvo una hija a la que le puso Italia, y esa hija, otra hija a la que también le puso Italia. O sea, nos italianizamos. De ahí también esta curiosidad del abuelo, la madre. ¿Su padre cómo se llamaba, don Sergio? Alberto García Balda. Él era empleado federal. Trabajaba en una secretaría que entonces se llamaba Agricultura y Fomento. Ahora todo eso ha cambiado, todo ese paisaje administrativo es totalmente distinto. Entonces era un empleado federal. Y ellos dos, en un momento de sus vidas, que se conocieron y se casaron y demás, empezaron a estudiar economía en una facultad recién fundada, en la Escuela Nacional recién fundada, pero luego cada quien tomó su camino, y el de mi madre fue ese, y posteriormente ya no fue ese, sino que fue la interpretación. Ella era intérprete, era traductora y muy buena, muy competente, por cierto. Un poco de casualidad, la falta de un intérprete en una conferencia de la UNESCO que se celebró en México. En un momento dado, la intérprete... ¿De qué? ¿De italiano? No, de inglés. No. Ella estaba haciendo su oficio de periodista. Ella iba a hacer un reportaje sobre esa conferencia de la UNESCO en la Escuela Normal Superior, y de pronto sucedió que no llegó la intérprete del inglés español, ¿no? El lenguaje dominante, pues era el inglés, desde luego, el italiano nunca lo fue. Y como la habían oído hablar, porque ella hablaba, la verdad, muy bien, dominaba el inglés, dijeron, pues, señora, pues, ayúdenos, traduzca, haga lo que pueda, porque estamos en una situación complicada. Y entonces hizo lo que pudo y lo hizo muy bien. Pudo muy bien. Sí. Y cambió totalmente su horizonte, su profesión. Dejó de ser periodista, reportera, se puso a estudiar interpretación, se fue a los Estados Unidos, a la OEA, a perfeccionarse como intérprete profesional, y tomó esa carrera, pero fue un accidente casi lo que la llevó por ahí. A la OEA. ¿Perdón? A la OEA. A la OEA, a la Organización de los Estados Americanos. ¿No hay coincidencias en la vida o sí? O hay o uno va a marcar. Bueno, pues no fue a Washington, ¿verdad?, a estudiar su cosa de interpretación, donde está la OEA, porque la ONU está en Nueva York, entonces le tocó la OEA, esta radio. Usted hubiera sido muy buen periodista también. Nunca como ustedes, pero podía ser un auxiliar de periodista. ¿Nunca le llamó la atención? Bueno, ejercer el periodismo propiamente, es decir, hacer reportajes, ir, entrevistar, ver los acontecimientos, trasladarlos, no tanto, no me sentí competente para eso, ni llamado a eso, ¿no? Pero publicar en medios sí. Y eso lo hice cada vez que pude, cada vez que me lo permitieron o me invitaron. Inclusive cuando estuve como director de la Penitenciaría del Estado de México, me echaba yo unos rollos muy largos ahí sobre temas penales, penitenciarios, jurídicos, y El Sol de Toluca me publicaba aquello, una página completa llena de tecnicismos y temas legales. Entonces, me encantó verme en letras de molde en aquellas páginas del Sol de Toluca. Luego, pues en otros periódicos, en otros diarios, cosas culturales,
Luego, ya mucho más tarde en Excelsior, ahora en el Universal, que han sido casas muy generosas, que han abierto las puertas. O sea, sí me interesa, pero eso no me convierte en periodista. Me lo reprocharían los que son verdaderos periodistas. Yo, ¿cómo está usted haciendo gala de ser periodista? Hubiera sido un fantástico periodista. Bueno, también, no sé. También, porque... Bueno, a lo mejor todavía me animo, ¿verdad? Y hago Exacto. Le hago la competencia y veo si puedo. Exacto, bueno. Don Sergio, porque pues sí tiene mucho que dar, ¿no? Y mucho que ha dado. Habiendo trabajado en Estado de México, empezando tan joven en la función pública, pues obviamente el partido era el PRI. No sé si había muchos en aquel entonces, como para decir este o este o este o este. El partido era el PRI. Sí. El partido era el PRI, ya era el PRI, el partido. Sí. Obviamente sí había alguna opción, estaba Acción Nacional, desde luego ya, ¿no? Y iban surgiendo otras formaciones políticas. Pero el partido era el PRI. Y cuando yo ingresé a trabajar en la Secretaría de Gobernación, nadie me dijo que tenía yo que incorporarme a un partido político, ni a qué partido político. Nadie me dijo eso, y debo de destacarlo, porque a veces se piensa que a la gente se le metía fuerzas en un partido. Pero yo veía que mucha gente que estaba ahí, ¿verdad?, y de la cual estaba yo cerca, pues era priista, ¿no? Entonces dije yo, pues este va a ser mi partido. Y además la ideología del partido, los proyectos del partido y demás, eran muy consecuentes con mi modo de ver las cosas, ¿no? ¿Qué año era cuando entra a la Secretaría de Gobernación? 1961. En 1961 todos éramos priistas, guadalupanos y licenciados. Todo el mundo que quería hacer era esas tres cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, estoy a punto de ser licenciado, pues si no es mi tesis, guadalupano he sido de nación, desde luego, desde siempre. Faltaba lo del PRI, me metí al PRI. Y ya estaba completo. Ya estaba completo, ya era un mexicano hecho y derecho. ¿Y cómo vivió el 68? El 68 lo viví desde fuera, estaba yo en el Estado de México. Era yo director del Centro Penitenciario del Estado de México. O sea, eso hace que no lo viviera propiamente, ¿verdad? Pero sus prolegómenos, por ejemplo, la toma de la universidad y algunos, porque yo era un profesor universitario, aunque con licencia, ¿no? Entonces fue algo muy sorprendente y muy novedoso. No tuve el contacto cotidiano, porque estaba yo fuera, ¿no? Pero sí me asomé muchas veces, ¿no? Y recuerdo algunas ocasiones en que tuve que ir de reclusorio en reclusorio, siendo yo director de uno, buscando amigos o compañeros que habían sido detenidos, no en condiciones trágicas como pasó luego el 2 de octubre, pero sí en condiciones que resultaban muy dolorosas, muy tristes, para la comunidad de la que yo formaba parte. Sí. ¿En algún momento tuvo contacto con otros, priistas también muy importantes que vivieron el 68, que después algunos cambiaron de partido? Estoy pensando, por ejemplo, en doña Ifigenia, la maestra Ifigenia, también maestra de la UNAM. Doña Ifigenia, a la que yo quiero y respeto mucho, es un poquito mayor que yo. Entonces mi relación con ella pues era muy escasa. Yo era un estudiante cuando era ya una señora directora. Y fue de las personas que cuando se dio la toma de la universidad fueron capturadas, fueron llevadas presas junto con muchos estudiantes y profesores de economía. Yo no estaba en ese momento. Les digo, pero claro que me enteré de lo que había pasado. Entonces, no presumiré de que tuve trato con doña Ifigenia. Lo tuve después, pero ya en otras circunstancias y de otra manera, pero no con ese impacto estudiantil. Ese momento. Y de los presidentes con los que le tocó trabajar o estar cerca en gobiernos, ¿quién le impresionó? ¿Quién lo impactó? Bueno, mire usted, un presidente impacta. Falta que sea presidente para que impacte. Claro, algunos impactan en un sentido y otros impactan en otro, pero bueno. ¿Qué sistema, no? Pero nuestro impacta. Sistema. Yo lo conocí, sí, aunque no llegara a frecuentar ni mucho menos,
al quien luego sería el presidente de la República, el licenciado Echeverría. Lo conocí cuando era subsecretario de Gobernación. De la subsecretaría a su cargo dependía el sistema penal federal, las Islas Marías, por ejemplo, y algunas otras unidades penitenciarias. Yo lo conocí en esas circunstancias, pero no tuvimos mayor trato. Cuando dejé yo la penitenciaría del Estado de México, me invitaron a trabajar en Gobernación. Pues me hice la idea de que era un lugar natural, tanto por razones políticas como por razones profesionales, ¿no? Entonces empecé a trabajar en la Secretaría de Gobernación, cuando el licenciado Echeverría ya era ex secretario de Estado y a punto de ser presidente de la República. Entonces nos reencontramos. Si me permite la presunción, de decir nos reencontramos. En realidad yo me lo encontré a él. ¿Y José López Portillo? José López Portillo es que me parece que es una personalidad muy diferente de don Luis. Peculiar, ¿no? Muy y atractiva peculiar. También, una personalidad muy atractiva. Muy atractivo como hombre inteligente. Era un hombre muy inteligente, de una enorme lucidez, un enorme talento y de una gran cultura. Y simpático a su manera. A veces su sentido del humor era un poquito fuerte. Pasadón, ¿verdad? A veces. Pero mire, déjeme decirle una cosa. Don José López Portillo, en la etapa de don Luis Echeverría como presidente, reingresó al gobierno como subsecretario de Patrimonio Nacional. Pues que no era una ubicación muy política, ¿verdad? Más bien técnica, ¿no? Jurídica técnica, ¿no? Y bueno, y yo llegué a esa subsecretaría. Sustituí a don José López Portillo en ese sillón de la subsecretaría de Patrimonio Nacional. Así lo comencé a tratar, no lo había tratado. Así lo comencé a tratar, no mucho. Luego seguimos coincidiendo ya en la administración pública y luego, bueno, pues él fue conmigo muy benévolo y me designó subsecretario de Gobernación y después otra vez de Patrimonio y luego secretario del Trabajo y me fui acercando más y más y más a un hombre con esas cualidades humanas e intelectuales y demás, que era, como usted dice, jalador, muy atractivo, ¿no? Con sus aciertos y sus errores, como todos los seres humanos, pero llegué a tener bastante cercanía cuando fui secretario del Trabajo. Era muy jovencito, don Sergio. ¿Qué edad tendría? Jovencito, ¿quién? ¿Don José o yo? No, ¿usted? No, ya no era tan jovencito. ¿No? Ya había pasado mi etapa de juventud, ya era yo un poquito mayor. Yo tuve un cargo de gabinete a los 33 años, pero el de secretario del Trabajo fue 6 años después, ¿no? O sea, andaba yo ya acercándome a los 40, ¿no? Bueno, ya sé que es juventud, pero joven soy ahora, ¿no? Pero en aquel entonces era un aprendiz de juventud, nada más. ¿Y se identificaba con un pensamiento socialdemócrata, de izquierda? Sí. Decíamos nosotros que el PRI era un partido, y queríamos que fuera un partido de centro izquierda, inclusive usaban unas frases muy barrocas para identificarlo, izquierda dentro de la Constitución, extrema izquierda dentro de la Constitución, frases muy alambicadas para no tener problemas con la derecha y con otros grupos de la sociedad mexicana, ¿no? Pero esa era la idea, porque era un partido derivado de una revolución cuya ideología había sido muy viscosa, muy poco clara, ¿verdad? En la que habían coincidido muchos sectores, ¿no? Entonces, eso resultaba atractivo, ¿no? Yo sé que para los militantes de derecha y izquierda, franca y de derecha y izquierda, todo esto es incómodo, por decirlo suavemente. Yo sé que es incómodo. Pero eso es lo que vivíamos en aquel momento. Pero también había vasos comunicantes con los grupos empresariales que después se identificarían más como la derecha, pero quiero pensar en un PAN, por ejemplo, liderado con un pensamiento también muy social cristiano. ¿No? Entonces sí había esos vasos comunicantes. Había vasos comunicantes, pero también los había con la izquierda, También los había con la izquierda, porque el espectro priista
era muy amplio. El PRI no era propiamente un partido dogmático con una ideología muy rígida y muy vertical. Era un gran frente nacional. Era un frente nacional que había atraído a gentes muy disímbolas en lo profesional, en lo ideológico. Se había tratado de formar un gran frente nacional. Producto de lo que llamamos la Revolución Mexicana. Sí. El PAN tenía un origen distinto, opositor desde luego de entrada al PRI y a todo lo que significaba el PRI, y en el PAN militaba gente de clase media, intelectuales, se decía que era un partido de banqueros. No era un partido de banqueros propiamente, pero había muchos intelectuales ahí, grandes personajes, por cierto, como Manuel Gómez Morín, ¿verdad? Sí. Gente muy respetable, como Efraín González Luna, gente de primera, ¿no? Y luego estaba la izquierda, entonces representada por distintos grupos. La izquierda es muy complicada, la izquierda es muy compleja y entre sí no siempre se han llevado bien. Pero la izquierda más orgánica en ese momento, admitida, era la de Lombardo Toledano, el Partido Popular Socialista, ¿no? Don Humberto. Lombardo Toledano. Lombardo Toledano. Sí. Lombardo Toledano ¿Cuál era su nombre de pila? Ay, se me fue ahorita él. Bueno, se me fue. Sí. Ahora nos acordamos. Vicente. Sí. Vicente Don Vicente Lombardo Toledano, un personaje muy interesante también, porque había sido, era un universitario distinguido, con una ideología muy de izquierda, muy cargada a la izquierda. Había entrado en controversia con don Antonio Caso justamente por razones ideológicas. Don Antonio era el gran liberal, individualista, hombre de libertades y todo. Y Lombardo era socialista, ¿verdad? Y quería imponer la idea socialista, inclusive en la universidad. Fue dirigente, CTM, Lombardo está identificado con la CTM, luego fundador del Partido Popular, Partido Popular Socialista, el famoso PPS, diputado, en fin, muchas cosas. Era un personaje muy interesante, don Vicente Lombardo Toledano. ¿Cree que actualmente nos gobierna la izquierda? Bueno, ¿me está usted preguntando en serio? No sé qué idea tenga usted acerca de la izquierda, Elisa. No, es una pregunta porque se dicen de izquierda. Dices, ¿Morena Gobierno es de izquierda? Mire, hay dos maneras de entender esto, de mirar esto, ¿no? Hay quienes dicen que son derecha fascistoide, inclusive, ¿no? Algún sector por lo menos. Ellos dicen ser de izquierda, pero no es la izquierda de nuestras expectativas juveniles, por cierto, ¿no? Esta es otra cosa. Este es un populismo trepidante, galopante, que no tiene mucho que ver con esa izquierda que algunos jóvenes habíamos imaginado. Sí, de pronto vemos a grupos incluso de sectas ya formando parte de las diputaciones de Morena, y digo sectas porque no son grupos religiosos, ¿verdad? Son religiosos o sectas como La Luz del Mundo, por ejemplo, ¿no? Bueno, que tiene una orientación religiosa. Obviamente, quienes tienen una convicción religiosa, una confesión, pues pueden tener también abiertas las posibilidades de militar, ¿no? Me faltó agregar una cosa cuando dije que todos éramos guadalupanos, priistas y licenciados, todos éramos católicos también, que va con lo guadalupano, pero no es lo mismo, no es lo mismo, todos éramos católicos. Entonces, ahora ya ocurre lo mismo, seguimos siendo guadalupanos, pero ya no somos todos católicos. Sí, bueno, y viva la pluralidad, ¿verdad? Bueno, y la pluralidad, pues sí. Y de eso va un Estado laico, pues ¿no? Sí. Del respeto de que cada quien crea un en lo Estado que laico, una universidad laica, una educación laica. Es decir, el laicismo es un signo del México moderno, del México que se construyó con mucho afán y que hay que sostener, desde luego, ¿no? Don Sergio, y muchos pensamos, porque yo también recuerdo ya a mis papás, que les gustaba mucho la política y todo, que usted iba a ser
el candidato a la presidencia de la República del PRI. Además, cuando el PRI ganaba, porque ganaba. O sea, el candidato ya era presidente. Sí. Bueno, yo me acuerdo... Eso pensaron los bien pensados. López Portillo fue el candidato único. Sí. Yo me acuerdo ahí, ¿no? Bueno, en fin. Sí. Pero, ¿usted pensó que iba a ser el candidato? No necesariamente que iba a ser yo el candidato, porque usted, que seguramente ha leído de esto, ¿verdad? Porque está muy lejos de ese tiempo, usted recordará, o por sus lecturas, que había 6 que llamaron distinguidos priistas. Así es. 6 distinguidos priistas. Entonces yo decía 100 entre 6, si 100 posibilidades entre 6, pues da un número relativamente pequeño. Claro que yo me percataba de que de esos 6 había algunos que parecían más fuertecitos que otros. A ver, ¿quiénes eran? ¿Nos recuerda? Sergio, a ver, era Gobernación, Manuel Bartlett, sí, Carlos Salinas de Gortari, sí, Aguirre, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, sí, entonces le llamábamos el regente, Miguel González Avelar, de educación pública, Alfredo del Mazo, y su servidor. ¿Omití a alguien? No, pero dije, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo lo vivió eso? Bueno, yo no sé lo que pasó, porque lo que haya pasado pasó en la mente del presidente. No se nos olvide que de los muchos millones de votos que hay, siempre hay uno decisivo. Sí. ¿Se acuerda usted que decía don José López Portillo, el fiel de la balanza? Ajá. El fiel de la balanza, el que pone en la balanza finalmente ese gramo intangible o invisible, ¿verdad?, que orienta una sucesión. Sí. Entonces, esto había que entenderlo y afrontarlo conforme a esas reglas de juego, que no son las mismas, espero que no lo sean, de ahora. ¿Qué señales daba el presidente en aquel entonces? Bueno, en aquel entonces, mire usted, fue muy claro lo que pasó en ese proceso. Sí. Antes, el presidente decía, bueno, si alguien se calienta con la ilusión del presidente, se calienta por su cuenta, pero no lo calienta el partido, ni lo calienta necesariamente el presidente. Pero en ese proceso, del 88, el partido fue el que sacó a la pasarela a esos 6 señores, ¿verdad? Por cierto, señores, no había ninguna señora. No. A esos 6 señores. Y bueno, pues a la pasarela, y entonces cada quien tomó su estilo, su modo de hacer las cosas. Yo me enteré de esto, yo venía en un vuelo de Oaxaca a la Ciudad de México después de alguna gira ahí propia de mi trabajo. Yo era procurador de la República, ¿no? Sí. Y entendía yo que un procurador de la República no se metía en política partidista, militante, porque puede perder cierto perfil ante sus sectores sociales, ¿no? Entonces yo nunca iba a actos del PRI, por ejemplo. Obviamente sí me confesaba priista y lo seguía haciendo, pero no andaba militando, no andaba discursos, mítines. Y no era común tampoco que un procurador... No, nada, en absoluto, era algo totalmente ajeno al quehacer, al métier del procurador, ¿no? Sí. Pero me llamó el presidente del partido, que era entonces de la Vega, Jorge de la Vega Domínguez, me llamó por teléfono, y me avisaron cuando iba yo en el vuelo, y dije yo, qué raro, tenía amistad con él, desde luego, pero qué raro, porque el partido no tiene mucho que ver con el procurador. Y ya cuando llegué a la Ciudad de México, me reporté con él, y ¿qué pasa, Jorge? Estoy a tus órdenes, acabo de llegar. Y me dice, es que el PRI, con ese conceptos solemnes que usábamos los priistas, es que el PRI acaba de deliberar y acaba de seleccionar a 3 distinguidos militantes a los que quiere invitar para que formen parte del proceso que se va a iniciar ya para la sucesión presidencial. Yo seguí escuchando porque quería entender bien aquello, ¿no? Y finalmente creo que lo entendí. Dije, bueno, ¿me estás invitando a qué? Te estoy invitando a que te incorpores a esa lista de 6, que son fulano, sultano, perengano, etcétera, y a que concurras al partido en una fecha en la que te vamos a recibir con mucho gusto, y a que nos digas cuál sería tu idea de un gobierno. Bueno, les dije, voy a tratar de pensar hoy en la noche cuál sería mi idea del gobierno, y nos vemos pronto. Y yo, desde luego,
Llegó de ese vuelo, de ese viaje en la Llegué noche. de ese vuelo, bueno, cuando llegué de ese vuelo, hice mi llamada y todo. Sí. Y luego hice otra llamada, porque yo entonces formaba parte de un gabinete, ¿no? ¿Al presidente? Al secretario particular del presidente. Al secretario particular. Gamboa. Emilio Gamboa. Y le dije, mire, para que se lo transmita al presidente, no quisiera yo distraer al presidente en este momento, y mucho menos con cosas tan personales, pero también institucionales. Nuestro amigo Jorge de la Vega me ha hecho favor de llamarme, cosa que mucho le agradezco, en este sentido. Entonces, yo estoy tentado de aceptar la invitación de mi amigo, del partido al que pertenezco, pero me gustaría saber si no hay inconveniente, porque al mismo tiempo soy procurador, tengo un cargo público y no pretendo abandonarlo, ¿no? Y él habrá hecho su consulta y ningún inconveniente. Tome usted el camino que guste, no hay ningún inconveniente. Gracias, gracias. Y bueno, ya. ¿Cómo era su relación con Miguel de la Madrid? Muy buena, excelente. Miguel de la Madrid y yo nos habíamos conocido en la Facultad de Derecho. Él era unos añitos mayor que yo, era profesor de Derecho Constitucional, y yo era profesor de la Facultad de Derecho y nos tratábamos poco, pero algo nos tratábamos en la facultad. Y nos fuimos acercando y acercando en la vida. Cuando él fue subsecretario de Hacienda, yo era subsecretario de Patrimonio, tenían mucho que ver las dos dependencias entre sí. Entonces, pues hubo una relación, hubo una cercanía muy grande, ¿no? Y su carácter me resultaba grato. ¿Cómo era? ¿Cómo era Miguel de la Madrid? Era un abogado. Voy a empezar por ahí. Muy serio. Era un abogado. Era un señor de leyes. Sí. Era un señor de leyes que jamás hubiera dicho a mí, no me digan que las leyes son las leyes. Las leyes son las leyes, evidentemente, pero no en el sentido que actualmente se dice. Era un jurista, un hombre en ese sentido muy bien trabajado, muy bien armado, de un gran temple, de una gran serenidad, de una gran ponderación. Nunca lo oí pegando de gritos, ni enojándose así de una manera volcánica. Era un hombre de trato amable y muy bien educado, y muy respetuoso de quien sería su procurador. Cuando me invitó a ser procurador, no lo dudé, porque me pareció que con él era posible ser procurador. Y al mismo procurar justicia. Procurar justicia conforme a derecho y conforme a la ley, ¿verdad?, que tenía que aplicar sin conducción superior, porque eso sí que no. Eso sí que no. Entonces eso quedó platicado. Y ese fue el trato. Y le confieso una cosa, va de anécdota. Hubo una vez en que sentí yo mucha presión. Pues al procurador le dije muchas presiones, ¿no? Desde quien quiere que no lo castiguen y quien quiere que sí castiguen a otro y cosas de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces empecé yo a sentir así como corrientes incómodas, de exigencias. Y entonces, bueno, fui a ver al presidente. Esto no puede ser que me estén presionando. Entonces le dije, oiga, señor presidente, le voy a pedir un gran favor. Sí. Él me seguía tratando de tú, yo lo trataba de usted, obviamente, con toda solemnidad y respeto. Sí. Entonces, le voy a pedir un favor. Usted y yo, señor presidente, hemos sido amigos, y claro que lo seguimos siendo, pero hemos sido amigos cercanos. En otro momento nos hemos tuteado y nos hemos hablado con una gran confianza. Entonces, quiero pedirle al presidente de México, don Miguel de la Madrid, que me permita hablar con mi amigo Miguel, porque tengo alguna consulta que hacerle a mi amigo Miguel. Entonces, habla. ¿Qué quieres? Dije, mira, oye, Miguel. Oye, Miguel. Dije, oye, Miguel. Me están molestando. Me están empujando, y yo quiero saber quién me empuja. ¿Me empuja el presidente por interpósito de la persona o me empujan los responsables de los empujones? ¿Cómo está el asunto? Bueno, palabras educadas, desde luego. Sí. Y me dijo, mira, cuando yo quiera
orientarte en algún sentido. Te lo voy a decir. No lo he querido ni lo querré. Entonces, eres tú el procurador, toma tus decisiones y cuenta con mi apoyo. Yo soy el presidente, tú eres el procurador. Respetuosísimo del Y eso está en mi memoria. Y es cuando yo le dije, gracias Miguel, con permiso, señor presidente. Y es cuando la Procuraduría dependía, formaba parte del Ejecutivo Federal, porque ahora, pues bueno, ya constitucionalmente es autónoma. Sí. Pero en la práctica creo que también... Sí, dependía del Ejecutivo Federal, pero dependía, y eso lo quisimos poner en claro siempre, y así ocurrió por fortuna, sí, dependía en lo administrativo, dependía en lo presupuestal, dependía en políticas públicas, pero no dependía en el ejercicio de la acción penal, no en cosas de ese tipo, porque entonces hubiera sido ridículo ser procurador. Sí. Ahora hay una Y duré crisis. 6 años, ¿eh? ¿6 años? 6 años. Y no es fácil, porque en la historia de los procuradores no es fácil. Por eso yo dije, Elisa, que yo respetaba, por supuesto, mucho al presidente, pero el presidente también me respetaba a mí. El presidente respeta a su procurador y respeta su marco legal y respeta las cosas, porque de lo contrario aquello se convierte en algo que no quisiera. Bueno, se convierte en algo que a lo mejor ya estamos en ello. Pues a lo mejor no, a lo peor, ¿no? A lo peor, ahora sí que dimos de no. Sería muy grave. Mire, la Procuraduría, bueno, es que también ha habido cambios, ¿no? La Fiscalía no es la Procuraduría exactamente. Usted recordará, pero por haberlo leído, no por haberlo vivido, que al procurador entonces le llamaba el representante social, el abogado de la nación, se decía. Sí. No era el fiscal solamente, era el abogado de la nación. Así es. Entonces, tenía que cuidar también ese otro aspecto de su personalidad jurídica y política, ¿no? Sí. Pero tal vez vivimos hoy un momento complicado de las fiscalías, ¿no? Lo pongo así en plural, y de la Procuración de Justicia. Creo que... Pero son órganos autónomos, ¿eh? Entonces deben ejercer esa autonomía a profundidad, con constancia, porque no podemos hacer del presidente de la República el responsable de la acción penal. Entonces... el procurador o fiscal se convertiría en un amanuense. Eso no me pasó y no hubiera pasado con un hombre como Miguel, porque, perdón que diga Miguel confianzudamente, como Miguel de la Madrid, porque por eso empecé diciendo, era un abogado, era un jurista y respetaba. Cuando le dicen, usted podría ser presidente, es que yo me imagino que, ¿qué pasó por su mente? Don Sergio se fue a escribir y a decir, a ver, ¿qué Bueno, me fui a escribir, claro que me fui a escribir en el momento que me dijeron, usted va, si acepta, va a comparecer tal día, tal hora en el PRI, va a presentar un proyecto, ¿no? Proyecto de nación, un proyecto de nación que no iba a ser un programa de gobierno, porque para eso no había los elementos, los datos, pero sí, los 6 íbamos a comparecer. Entonces, efectivamente, los 6 comparecimos y cada quien lo hizo a su manera. Bueno, yo claro que me puse a escribir lo que iba a decir, ahí sí no me quise aventurar por el laberinto de la improvisación, porque muy delicado, ¿no? Sí. ¿Tiene ese texto? Sí, claro que lo tengo, por supuesto que lo tengo, y lo tengo publicado. Sí. Se publicó lo que cada quien dijo, lo ¿no? Que cada quien habló. Y está bien escrito, por cierto, ¿eh? Si lo lee, le va a gustar. Yo creo que valdría la pena, ¿no? Pues, sí, digo, se lo doy con todo gusto. Lo puedo buscar, pero si me lo das. Pero claro que sí, bueno, sé que lo puede buscar y lo encontraría, pero yo también se lo puedo dar. Sí, sería se publicó. Interesante. Y cuando no resultó cuando no, candidato, pero ¿cómo lo vivió? Lo viví con mucha tranquilidad. Mire, a ver, esto es como un juego, esto es como unas reglas del juego, fútbol, béisbol. Bueno, béisbol no tanto, porque no sé mucho de béisbol, aunque esté de moda. Hay reglas de juego. Usted juega con esas reglas, no con otras. No con otras. Entonces, con esas reglas de juego usted sabe lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Entonces, yo estaba, se lo digo en serio, porque si no estaría lastimadísimo interiormente. Estaba yo preparado para un sí o para un no. Y en un momento dado parecía que sí. En un momento dado pareció que sí. Hubo ahí una avalancha así en esa dirección, pero yo no me subí en la ola.
me hice a un ladito de la ola, porque yo sabía que solo había 2 personas que podían transmitirme ese encargo y esas 2 personas no me hablaron esa noche. ¿Hasta cuándo le hablaron? Al día siguiente, la mañana de lo que en México solíamos llamar el destape. ¿Y quién le llamó? El presidente del partido. Del partido, sí. Era su función para decirme que el partido, otra vez, los sectores del partido se han reunido y han deliberado y hemos llegado a la conclusión de que tenemos un excelente candidato, que se llama Carlos Salinas de Gortari. Yo le interrumpí y dije, al que yo me sumo, por supuesto, dele mis parabienes, ya tendré oportunidad de saludar. Punto. Con esas cosas no se puede jugar. ¿Nunca lo buscaron de los partidos de izquierda o de esta ruptura que hubo después del PRI? Más bien antes, pero que después se fue consolidando. No, buscarme como para una candidatura, no era yo una persona como para eso, ¿no? Pero me iba muy bien con ellos. Me iba muy bien con Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, con el que yo había colaborado en la Secretaría de Educación Pública, con Ifigenia. En la derecha tenía buen contacto también con personajes como Cloutier, como Diego Fernández de Ceballos, en fin, éramos cercanos, éramos amigos, no íntimos, pero teníamos amistad, pero el procurador, yo siendo procurador y por lo tanto no podía ceder a ese tipo de cosas. Y además también siempre ha sido académico. Siempre ha sido maestro, siempre. No, esa parte también, en ciertos momentos me parece que cobijan, y no me refiero únicamente al trabajo, ¿no? Sino al quehacer. Mira, Elisa, para mí volver a la vida académica, de la que nunca me separé totalmente, por la que nunca rompí, porque lo traía circulando en las venas, ¿verdad? Volver a la vida académica no me costó ningún esfuerzo. Me hubiera resultado extraño poner un despacho de abogado, nunca fui abogado postulante. Me hubiera parecido extraño poner un negocio, nunca fui empresario. Pero volver a ser profesor, o ser investigador, que era lo que yo había apetecido en mi juventud, me resultó muy normal. Entonces, al año siguiente de que ocurrió todo esto, puse al día algunas de mis lecturas, me puse a tono con la nueva circunstancia y me invitaron a participar en jurídicas otra vez y entré a jurídicas. Entonces, Sergio, y voy a ir un poco más adelante, pero creo que es un momento muy importante para la justicia en general. La Corte Interamericana de Derechos Humanos me parece que ha sido fundamental. Y en muchos casos aquí en México, donde las familias no han encontrado justicia en casos muy dolorosos, que han llegado a la Comisión Interamericana, después a la Corte Interamericana, y ahí se ve una luz de esperanza, ¿no? De pronto estos organismos internacionales y la Corte representa también eso, y los lineamientos, y marcar también el rumbo a los estados, nación, hacia dónde dirigirnos. ¿Cómo llega a la Corte Interamericana y a presidirla? Bueno, yo llego a la Corte Interamericana candidateado, perdona la expresión, por México, por el gobierno de México, porque eso es lo que el reglamento marca. El Estado puede someter una candidatura de un nacional o de un extranjero, como quiera, pero una candidatura o varias, hasta 3, a la OEA, a la Asamblea General de la OEA, para ver si, si lo toma o la deja. Y los estados suelen proponer. Tuvo mucho que ver con mi llegada a la Corte, quiero reconocerla, como siempre he reconocido, un querido, entrañable amigo, Héctor Fixamudio. Héctor Fixamudio había sido juez de la Corte Interamericana y un juez verdaderamente competente y verdaderamente respetado. Y un buen día, allí en la puerta de nuestro Instituto de Jurídicas, me dijo: oye, Sergio, fíjate que yo ya termino mi periodo como juez de la Corte
Y bueno, pues hay necesidad de hacer promociones y demás. ¿Te parecería si yo me animo a proponer que se te considere como un posible candidato mexicano para la Corte? No depende de mí, pero bueno, se puede alentar una candidatura. Le dije, está bien, Héctor, adelante. Así se lo dije lisa y llanamente, como lisa y llana fue su pregunta, y aquello salió bien. Yo lo comenté con la Cancillería de ese entonces y con los embajadores mexicanos de ese entonces. Le dije, bueno, a ver, me están proponiendo esto y yo estoy en disposición porque me parece un cargo muy noble y muy deseable y muy pertinente para mí. Yo no había querido ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, que también se había... porque no me llamaba. ¿Por qué? No me ¿Por llamaba, qué no? porque eso necesita una dedicación total, única, exclusiva. Poco compatible con la vida académica, un cargo de enorme rango, pero ese tipo de función Sí. judicial no era la que me atraía. La de la Corte Interamericana, por sus características, sí me parecía consecuente, compatible con lo que yo estaba haciendo. Entonces, lo único que advertí es, yo no voy a hacer campaña. A veces me llama la atención cómo se hace campaña para un cargo judicial. ¿Qué va uno a prometer? ¿Construir una carretera, abrir una escuela? ¿O qué va uno a prometer? ¿No? Sí, no. ¿Portarse bien? ¿Ser justo? No, bueno, Claro. por favor. Entonces, salió bien, salió bien. La diplomacia mexicana se manejó muy bien, salió bien. Llegué a la Corte y al cabo de algún tiempo pues, fui presidente de la Corte. Ya la presidencia la resuelve la Corte misma. ¿Los propios integrantes? Sí, los propios integrantes. Ahí sí no llega uno como presidente. Ajá. ¿Cuántos años estuvo en la Corte y cuántos en la presidencia de la Corte? En la Corte en total en la Corte se puede haber una reelección, nada más una. Son 6 años y puede haber otros 6. Yo estuve 12, fui reelecto. Y en la presidencia de la Corte estuve 4 años, de esos 12. Que una experiencia... pues una bella experiencia, una estupenda experiencia, ¿verdad? No sé, un poquito menos de 4 quizá, pero porque ahí los periodos, hay una gran flexibilidad en cuanto a los periodos, pero hay que tener cuidado. Ha vivido muchos momentos de México, gracias por compartirlos, don Sergio. Pero quiero preguntar, ¿cómo ve a nuestro país en la actualidad? Lo veo con profunda preocupación, Elisa, con profunda preocupación, porque nos estamos apartando, y se lo digo con toda llaneza, nada más lo escribo, lo digo, en fin, nos estamos apartando de ser eso que llamábamos como un anhelo, como una expectativa, un Estado de Derecho. Hemos dejado el cauce de la legalidad y también a veces el cauce de la legitimidad. Se está produciendo una preocupante concentración de poder en unas solas manos. Y cuando el poder se concentra en unas solas manos, el resultado puede ser muy oscuro, muy sombrío para la vida de un país. A veces se dice, es que esto se parece al antiguo sistema. Mire, eso está haciendo reivindicaciones de lo que pasó hace 40 años. Bueno, está bien, ¿no? Está bien, se puede hacer, pero ese era otro México, con otras reglas, con otro juego, con otras personas. Yo estoy hablando del México de hoy y del México de mañana, que se va a alumbrar hoy. No el México del partido al que yo pertenecí, sigue perteneciendo hace 40 años. Esa es otra cosa, la circunstancia. Entonces, en la actualidad hay una concentración peligrosa de poder que no habíamos visto, recientemente por lo menos, no la habíamos visto. No están operando con de forma adecuada los frenos y contrapesos famosos, ¿verdad? Usted que conoce muchos constitucionalistas, oído hablar de frenos y contrapesos. No están funcionando e inclusive se les combate. De hecho, el otro día platicaba al aire en el noticiario cuando nos asombrábamos de que en el Congreso le aplaudieran al presidente y decíamos, ¿cómo? ¿Cómo? Si el Congreso tendría que ser el contrapeso y nos escandalizaba un aplauso. Bueno, ahora todos los congresistas, todos los legisladores militaban en las mismas líneas, filas del presidente. Sí, pero era de pronto escandaloso. No, bueno,
ahora van a visitar al presidente antes de decidir cómo lograr obtener una mayoría. Eso sí no pasaba, eso no pasaba, y me parece que es doloroso y vergonzoso. No debe, eso no es posible, ¿no? Es posible que además se bloquee el proceso legislativo en la hora que se ha bloqueado, que se genere una disputa como se ha generado con la Suprema Corte de Justicia, que se le abrume a la Corte con una serie de temas que podían resolverse por la vía política con cordura, con legitimidad, que se ataque tanto a los órganos autónomos, al Instituto Electoral, al INAI, que se diga que el mejor de los mundos posibles es uno donde no opera el INAI, ¿verdad? Esto nos lleva a otro horizonte, ¿eh? El tema de las Fuerzas Armadas, don Sergio. El tema de las Fuerzas Armadas también merece un análisis muy cuidadoso, porque habíamos resuelto este tema, este problema, esta cuestión, después de una vida atormentada y tormentosa, muy larga. Mire, recuerde usted, otra vez invoca sus lecturas. Recuerde usted que las Fuerzas Armadas emergieron de la Revolución con nuevas características, no era el Ejército Federal, era un ejército con nuevas características, y se fue poco a poco consolidando el Ejército Mexicano, con una enorme presencia, hasta que llegó un presidente y un grupo político que dijo, bueno, necesitamos una época distinta. Ávila Camacho, el primer presidente civil, Miguel Alemán, y de entonces para acá, civiles. Y eso inició formalmente, simbólicamente, el repliegue de cada quien a su territorio natural, de lo civil a lo civil, de lo militar a lo militar. No tengo nada que reprobar o reprochar o cuestionar, cada quien en su ámbito. El mismo partido revolucionario institucional tenía un sector militar, era popular, campesino, obrero y militar. Bueno, en algún momento no sé quiénes con una gran cordura resolvieron, no es posible tener un sector militar dentro de un partido político, compitiendo en elecciones y cosas de este tipo. Y bueno, hemos caído otra vez, ¿verdad?, en una presencia inadecuada de las fuerzas sociales, de las fuerzas nacionales, distrayéndolas de su cometido constitucional, para decirlo de una manera muy elaborada. Sí. ¿Algún candidato o candidata de su preferencia? ¿Algún personaje que usted diga? Si usted se lanza una candidatura, voto por usted. Pero si no lo hace, pues entonces sí me voy a encontrar en un dilema. O don Sergio, ¿no? Bueno, don Sergio, yo creo que más bien hay que dejarlo reposar un poco, ¿verdad? Eventualmente, ya veremos. Pero yo espero que lo que llamamos la oposición, que más bien yo le llamaría la opción democrática, frente a la otra, que es una ola arrebatadora, pudiera definir pronto un candidato o candidata sólido en torno al cual podamos agruparnos, ¿no? Sin muchos melindres, sin que a mí no me gusta ese partido, a mí no me gusta ese otro partido. Eso ya, aquí necesitamos una coalición, para un gobierno de coalición. Gobierno de coalición. Para un gobierno de coalición. Ese es también si no vamos a llegar. Sí. No va a haber democracia que prospere si no hay un gobierno de coalición. Nadie por sí solo va a llegar iba a decir a Los Pinos, ¿no? Va a llegar a Palacio Nacional, ¿no? En una de esas regresan, bueno... Pues sí, claro, sería muy natural. O van a querer Chapultepec. El castillo. Van a querer el castillo. Al paso que vamos, no vamos. Bueno, ahí vivió Madero, pero no le fue bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias también a Carmen. Y a quien nos ha hecho favor de tomar esta... Espero que haya filmado todo, ¿verdad? Todo, fantástico. Si no lo repetimos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
ese Del mis alba memorias. al crepúsculo. Del alba al crepúsculo. Es mi vida, ¿no? Qué Por eso. maravilla. Pero, Se le voy a don poner Sergio, un garabato aquí, y además, donde muchas de las cosas que usted me hizo favor de preguntarme, las tengo aquí narradas. Bueno, sí, ahorita aquí ahorita que me traigan. Pablo, y gracias, don Sergio, por la charla, por el libro. Ahorita le pongo eso. ¿Puedo mostrar el libro así? Por Sí, favor. ¿verdad? Bueno. Sí. Del alba al crepúsculo, este es un árbol de la vida. ¿Mexiquense? Mexiquense. Sí, claro. Es un árbol de la vida mexiquense. Yo me enamoré, yo viví en el Estado de México porque estaba en la atención penitenciaria y me enamoré de estas figuras artesanales que son muy bellas, ¿no? Sí. Inclusive en el edificio que construimos de la Procuraduría de la República, en aquel entonces, en el patio central, pusimos este árbol de la vida. ¿Y esa fotografía, esa imagen, viendo el árbol de la vida? Esa fotografía corresponde, este árbol de la vida corresponde al que estaba en el edificio central de la Procuraduría, en Paseo de la Reforma, y el señor que lo estaba contemplando de espaldas es su servidor.